Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Análisis Numérico. A ver, el tema que vimos la última vez fue el tema del método de la bisección para poder encontrar soluciones a funciones o raíces, como resolver una ecuación, ¿no? Queremos encontrar una solución de la ecuación, suponiendo que la ecuación es una función, utilizamos el método de la bisección. A ver, primero vamos con lo siguiente. Ahorita vamos a ver otro método para poder encontrar estas raíces. El tema como tal es encontrar raíces de la función f de x. Para encontrar estas raíces, hasta ahorita hemos visto un método que es el método de la bisección, que si no lo he mencionado antes, lo digo ahora, se conoce como un método cerrado. Método cerrado. Método cerrado se le dice que es un método cerrado porque nosotros establecemos un intervalo y en ese intervalo nosotros vamos a estar biseccionándolo hasta poder encontrar dónde se encuentra el punto donde corta la función. ¿Se acuerdan? Tenemos un intervalo aquí de entre a y b, que ya hemos probado que la función pasa por el eje de las x y hay una solución. Nosotros tenemos que luego biparticionarlo. Lo particionamos y luego evaluamos si en este intervalo o en el intervalo de acá se encuentra la solución, y cuando tenemos el intervalo lo vamos acotando hasta que llegamos a la solución. Por eso es un método cerrado. Ahora el método que vamos a ver ahorita es el método de punto fijo o de Newton. Ahora este método aquí se conoce como un método abierto. Ahora voy a explicarles de mis propias palabras, porque siendo honesto, la teoría del método de Newton es bien engorrosa. Esta teoría es bien engorrosa. Tuve que leer algunos teoremas para poder entender bien. Así que les voy a dar un resumen de mis propias palabras. El método de Newton se dice que es un método abierto porque nosotros tenemos que definir un punto que tenemos que, obviamente lo vamos a tomar de un intervalo a sí mismo, y ese punto lo vamos a evaluar en una ecuación iterativa. ¿Qué es una ecuación iterativa? Es una ecuación que tienes que repetir un proceso una y otra vez, una iteración, y tienes que ver si la respuesta de esa ecuación va a converger a un valor. Cuando digo converge es cuando me refiero a que se va a aproximar a un valor, y ese valor al que converge va a ser la solución, ¿sí? Se dice que es un método abierto porque tú puedes coger un punto, yo creo que se dice que es un método abierto porque tú puedes coger un punto cualquiera, no como el método de la bisección que tú vas particionando y vas acotando, sino que aquí tú tienes que coger un punto y lo evalúas en la ecuación iterativa y tienes que ver si te converge. Si converge, entonces esa es la solución, y si no converge, entonces el punto que escogiste no es el correcto. ¿Ya? Eso viéndolo de forma resumida. Ya vamos a verlo con ejemplos y todo eso. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿qué es un punto fijo? Porque lo primero, los temas que nosotros tenemos que ver aquí, algunos teoremas, pero lo primero que debemos saber es qué es un punto fijo. Primero, qué es un punto fijo, y luego el teorema del punto fijo. Y sí, si no me equivoco, primero qué es un punto fijo y luego el teorema del punto fijo. Y luego del teorema del punto fijo saltamos al método de Newton como tal. O sea, el método de Newton hace uso del concepto de punto fijo, ¿sí? Y como tal, el teorema del punto fijo nos ayuda también a encontrar una solución, pero más eficiente es el método de Newton. Primero vamos a ver qué es un punto fijo. Vamos entonces a una nueva diapositiva y vamos a poner como título punto fijo. El punto fijo de una función g es un número p para el cual g de p es igual a p. Ya, entonces esa es la teoría. El punto fijo de una función g
es un número P o un punto P para el cual G de P es igual a P. Entonces, pongan atención aquí. Si yo evalúo G de P es igual a P, significa que yo tengo una función G, ¿verdad? Esa función G yo la voy a evaluar en un punto P y el resultado de esa evaluación me da P, entonces sucede que ese es un punto fijo. El punto P es un punto fijo, ¿ya? Entonces, vamos ahorita con un ejemplo que ilustre esto de aquí. Ejemplo. Tenemos una función. La función g de x es igual a x cuadrado menos 2. Coma. Para un valor de x que va a estar en el intervalo definido entre menos 2 y 3, tiene puntos fijos en x igual a menos 1 y en x igual a 2. Entonces vamos a probar primero si es cierto que estos puntos que están definidos aquí son puntos fijos. ¿Cómo los probamos? Con esta antelación, o sea, esta observación, ¿no? Tenemos que probar nosotros que, déjenme ponerlo con otro color, que g de p es igual a p, para ver si son puntos fijos. Entonces, la función g de x es igual a x cuadrado menos 2. Entonces vamos a probar g de menos 1 primero. G de menos 1 sería igual a menos 1 al cuadrado menos 2. Menos 1 al cuadrado sería 1. 1 menos 2 sería igual a menos 1. Entonces, g de menos 1 es igual a menos 1, entonces es un punto fijo. El otro valor, g de 2. G de 2 es igual a x cuadrado menos 2. Evaluamos el 2. Sería igual a 2 al cuadrado menos 2. G de 2 sería igual a 2 al cuadrado es 4 menos 2. G de 2 es igual a 2. También es un punto fijo. Ya, ahora vamos a hacer la gráfica. La función es g de x es igual a x cuadrado menos 2. Ya todos aquí ya deberíamos saber graficar, ¿verdad? Tengo mi eje y, mi eje x y mi función. Si fuera con la función x cuadrado solo sería una función así, ¿verdad? Que corta en cero, una parábola. Pero como dice menos 2, tiene que bajar 2 unidades en el eje de las y, menos 1, menos 2 aquí, y estaría así la gráfica. Entonces esta es la gráfica g de x. Esta gráfica tiene puntos fijos, ¿no? Dense cuenta de algo. La condición para que se defina un punto fijo es que g de p es igual a p. ¿Qué función cumple con esta condición siempre? La función f de x igual a x, o sea, la función identidad. Entonces, si yo grafico una línea, o sea, la gráfica de la función identidad, que todos sabemos que es de esta forma, pasando por 0, que es la función f de x igual a x, entonces nosotros podemos decir que los puntos donde la función identidad corte con la función, en este caso la función g, son los puntos fijos, sería este y este. Entonces, como ya vimos que los puntos fijos son menos 1 y 2, este de aquí correspondería al valor de 2 y este de aquí correspondería al valor de menos 1. Y esos son los puntos fijos. Ya. Este ejemplo es netamente solo para ilustrar lo que es un punto fijo, ¿sí? Cuando ustedes vean este tema en análisis numérico, tal vez el profesor de ustedes lo dé de una forma un poco diferente. Yo lo estoy dando de la forma que más fácil se me hace explicar, porque la verdad la teoría de punto fijo, la teoría del método de Newton es un poco engorrosa, como ya lo dije. Hay algunos teoremas que intervienen aquí. Así que vamos a dejarlo así, nomás. Ahora les voy a dar el teorema del punto fijo y un ejemplo para que nos ambientemos un poco en la parte de lo que es el punto fijo, ¿no? Vamos a ver, teorema del punto fijo. Teorema del punto fijo. Dice, ¿qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice lo siguiente. Sea
sea G elemento de C de A, B. A ver, ¿esto qué significa? Ya lo he dicho. Significa que la función G tiene que ser continua en el intervalo desde A hasta B, tal que G de X pertenezca al intervalo A, B, o sea, que G de X esté definida en ese intervalo para toda X en el intervalo A, B. Además, supongamos que existe G', o sea, la derivada de la función G en el intervalo A, B, y una constante positiva definida entre 0 y 1, la constante K, tal es que el valor absoluto de G' de X es menor o igual que K para toda X que pertenece al intervalo A, B. Entonces, ya voy a explicar todo esto. Entonces, para cualquier número P0 en A, B, la sucesión definida por P de n igual a G de P de n menos 1 para los n mayores o iguales que 1 converge al único punto fijo P en A, B. Ahora vamos a tratar de explicar esto de la forma más clara posible. A ver, sea G, lo primero que hice aquí, vamos a explicarlo por parte, ¿no? G sea elemento de A, B significa que G sea continua, significa la C, que G sea continua en A, B, tal que G de X está definida en ese intervalo para todo X elemento de A, B. Además, suponga que existe G', o sea, la derivada de la función G, que también va a estar definida en ese intervalo A, B, y una constante positiva K, tal que la constante K debe estar definida entre 0 y 1. Y lo que va a ocurrir es que si yo derivo la función G y evalúo en X, en un punto, ya vamos a ver en qué punto se define, este X está definido para el intervalo A, B. Si yo lo evalúo en un punto X que está definido para ese intervalo, el resultado tiene que ser menor o igual que K. Esa es una condición que se debe cumplir para que el punto que estamos evaluando se defina como un punto fijo, ¿sí? Ya lo vamos a hacer en un ejemplo. Entonces, para cualquier número P0, elemento de A, B, o cualquier punto, la sucesión definida como P de n de G de, n de P menos 1 para n mayor o igual que 1 converge a un punto fijo P que pertenece a ese intervalo. Esta parte de aquí es una sucesión, o sea, es una ecuación iterativa. Ahorita no lo van a entender porque, siendo honesto, lo van a entender pero con un ejemplo. Lo que tenemos aquí es una ecuación iterativa, recursiva, que lo que va a hacer es que yo evalúo un punto cualquiera, lo evalúo y efectúo la operación, me va a dar un resultado. Ese nuevo resultado lo vuelvo a ingresar en la ecuación, lo evalúo y me va a dar otro resultado. Ese otro nuevo resultado lo vuelvo a ingresar en la ecuación, lo evalúo y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que ese resultado tiene que ir convergiendo a un valor. Por ejemplo, si primero me dio 0.787, luego me dio 0.786, luego me dio 0.785, hasta que luego me da 0.780 y ya se repite solo este valor, significa que está convergiendo a este valor por cada vez que yo ingreso el valor nuevo en la ecuación. Entonces yo estoy iterando, repito, y cuando ya solo se repite un valor, ese es el valor que está convergiendo. Entonces esa es la solución, ¿sí?
eso es lo que trata de decir el teorema. Ya lo van a ver con un ejemplo. O sea, déjenme buscar el ejemplo más apropiado para comenzar. Ya, busco el ejemplo y se los explico. Bueno, entonces les voy a explicar un primer ejemplo que dice lo siguiente. Vamos a ver. El ejemplo dice: ejercicio. Encuentre un intervalo a, b. Encuentre un intervalo a, b en el cual converge la iteración del punto fijo x igual a 5x cuadrado más 2. Ya, vamos a analizar esto de aquí. A ver, dice aquí: encuentre un intervalo a, b en el cual converge la iteración del punto fijo. Ya, esto que está aquí es la función, solo que nos las están dando de esa forma, como x igual a una función de x, porque es la forma en la cual se define la ecuación iterativa. ¿A qué me refiero con eso? Si yo aquí le doy un punto x a x, yo voy a tener un resultado, y ese nuevo resultado lo vuelvo a ingresar a x y ahí repito la operación. A eso me refiero con una ecuación iterativa. Entonces por eso está de esa forma. Ahora, lo que nos están pidiendo aquí solo es encontrar el intervalo a, b. No nos están pidiendo encontrar a qué converge la función, solo nos están pidiendo encontrar el intervalo. Entonces, aquí voy a explicarles algo en términos de lo que nosotros tenemos que hacer. Primero tenemos que definir una función g de x igual a x. Luego tenemos que definir la función f de x. Y luego de eso tenemos que verificar, evaluando en la función f, evaluamos los puntos a y el punto b. Y al evaluarlos, estos tienen que darnos un valor que sea menor que k, si no me equivoco. Claro, es por la expresión que está acá arriba. Menor que k, menor o igual que k, y k es menor o igual que 1. Y si esta expresión se cumple, espérense un momentito. Ya. Un momento, aquí me estaba confundiendo. Déjame borrar esta parte de aquí. Nosotros tenemos que evaluar la función f, el valor de a y el valor de b, sí, pero para prueba hacer lo siguiente: multiplicar f de a por f de b, y eso tiene que ser menor que 0, como lo explicamos con el método de la bisección. El método de la bisección, lo que nosotros definíamos dos puntos a y b, lo evaluábamos en la función, y si al multiplicarlos daba menor que 0, significaba que ahí teníamos en ese intervalo una solución. Ya, eso es lo que tenemos que hacer en este caso, como tercer paso. Luego, como siguiente paso, tenemos que encontrar la derivada de la función g, y en esa expresión derivada evaluar el punto a y el punto b. Y estos de aquí tienen que ser menores o iguales que k, que a su vez tienen que ser menores que 1. Menores que 1. Ya, entonces ese es el proceso que se tiene que seguir, y si se cumplen estas condiciones para ambos, entonces ahí nosotros tenemos nuestro intervalo resultante, en el cual nosotros podemos decir que ahí vamos a tener un punto que va a ser un punto convergente, o sea, una solución para nuestra ecuación iterativa. Ya, entonces eso. Entonces vamos a ir haciéndolo aquí al ladito, paso a paso. Entonces primero, mi función, lo que tenemos que hacer primero es definir la función g de x. Como g de x es igual a x, y yo aquí ya tengo x igual a 5 sobre x cuadrado más 2, entonces mi función g de x va a ser igual a 5 sobre x cuadrado más 2. ¿Ya? Entonces esa es mi función g de x. Lo siguiente es definir la función f de x. La función f de x vendría a ser lo mismo que igualar toda esta expresión que está aquí a 0.
o sea, igualarlo todo a un solo miembro. Entonces nosotros tendríamos x menos 5 sobre x cuadrado menos 2. O sea, todos estos valores que están aquí los pasé al otro lado a restar y así definir la función f de x. Lo siguiente que tenemos que hacer es nosotros dar cualquier valor, un valor a y un valor b. Entonces vamos a definir un valor a igual a 1 y un valor b igual a 10, como tanteando. O sea, ese es el problema con esto, que si ustedes no conocen la función tienen que adivinar los valores. Por eso sí, pero si ustedes pueden graficar la función en una calculadora gráfica y ver por dónde va más o menos acercándose a la solución, entonces ya saben por dónde aproximar los valores del intervalo. Pero en este caso asumamos que no sabemos y tomamos porque nos da la gana 1 y 10. Entonces ahora vamos a evaluar f de 1 y vamos a evaluar f de 10. Si yo evalúo f de 1, en la función de aquí tendría 1, vamos viendo que tendría 1 menos 5 sobre 1 al cuadrado menos 2. Sería 1 menos 5 menos 2. Sería 1 menos 7 menos 6. Entonces me da menos 6. Ahora evaluemos el valor de 10. Sería 10 menos 5 sobre 10 al cuadrado menos 2. 10 menos 5 sobre 100 menos 2. Y resolviendo esta parte de acá nos da 5 dividido, déjenme hacer una calculadora, 5 dividido para 100. Voy a ingresar todo en la calculadora, vamos. Ingresando a la calculadora sería 10 menos 5 dividido para 100 menos 2. Me da 7.95. Voy a poner aquí 7.9. Entonces, ¿este intervalo nos sirve o no nos sirve? ¿Los valores de A y B nos sirven o no nos sirven? La respuesta es no, porque si yo multiplico f de 1 por f de 10, o sea, multiplico menos 6, no, bueno, sí nos sirven, perdón, sí nos sirven porque si multiplico esto nos da una cantidad negativa, menor que 0, porque más por menos es menos. Entonces, estos dos sí nos sirven para poder continuar con el procedimiento. Entonces, como nos sirven, nosotros vamos a decir que el intervalo que vamos a probar sería 1,10. Ya, entonces hasta ahí hemos llegado hasta esta parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la derivada de la función g y evaluar en la función g. Entonces la función g es 5 sobre x cuadrado más 2. G de x igual a 5 sobre x cuadrado más 2. Eso es lo que está definido acá arriba. Esta es la función g. Lo siguiente que debemos hacer es encontrar la derivada de la función g. La derivada de la función g vendría a ser igual a 5 por la derivada de 1 sobre x cuadrado más la derivada de 2. La derivada de una constante es 0. Esto es lo mismo que tener la derivada de x a la menos 2. Y como ustedes saben, en la derivada lo que se hace es el exponente pasa a multiplicar y se le resta un valor, ¿verdad? Entonces sería menos 2 por x elevado a la menos 2 menos 1 sería igual a 5 menos 2 por x a la menos 3. Vendría a ser igual a menos 5 por 2, 10 sobre x a la 3. Ya, ahí tendríamos lo que vendría a ser la derivada de la función g. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar los puntos, en este caso el punto 1 en la derivada y el punto 10 en la derivada, que son los extremos que definimos como un intervalo. Entonces vamos haciendo esto de aquí. Si yo evalúo, aquí sería menos 10 sobre x al cubo menos 10, el x lo reemplazo por 1 al cubo, vendría a ser igual a menos 10 solamente. Ya quisiera también hacer la observación de que esto se toma en valor absoluto, entonces tendría que tomar el valor absoluto de esto y me daría 10 positivo acá.
Ahora evalúo también a sí mismo, pero para 10. Sería 10 al cubo es igual. 10 al cubo sería 3 ceros, sería 10.000. Y tengo que dividir esto de aquí. A ver cuánto me da. 10 al cubo es 1000. Muy borro. Ya 10 dividido para 1000. Dividimos esto. Me da 0.01. Ya, entonces tenemos que ver si se cumple la condición. ¿Cuál es la condición que tenía que cumplirse? Que esto sea menor que k, menor igual que k, menor que 1. Entonces 10 es menor que 1, no. Y esta de acá, menor igual que k, menor que 1, 0.01, es menor que 1, sí. Entonces, el valor de g de 10, o sea, el que nos dio 10, sí funcionó. Pero con el intervalo de 1 no funcionó. Entonces, como no funcionó ese intervalo, nosotros no podemos decir que ese intervalo nos va a permitir convergencia si tomamos un punto de ese intervalo. Entonces, debemos encontrar otro intervalo que nos permita, que nos garantice convergencia. Entonces, como ya nosotros ya vimos que para 10 sí funciona, tomaremos ahora 2,5 y 10. Ya, entonces teníamos un intervalo acá que era 1 y 10. Entonces el 1 lo descartamos porque no funcionó, pero vamos a tomar el 10. Y ahora vamos a probar con 2.5. Entonces así mismo, evaluamos f de 2.5 y vemos cuánto nos da. ¿Cuánto nos dio la función f? La función f es... Aquí mismo evaluemos. A ver, déjenme copiarla mejor. X menos 5 sobre x cuadrado menos 2. Esa es la función f. Evaluemos f de 2.5. Será igual a 2.5 menos 5 sobre 2.5 al cuadrado menos 2. Y le hacemos eso en la calculadora a ver cuánto nos da. 2.5 menos 5 sobre 2.5 al cuadrado menos 2 nos da menos 0.3. Veamos. Estamos en lo correcto, sí. Nos da menos 0.3. Entonces eso lo ponemos aquí, menos 0.3. Y la otra es f de 10. F de 10 ya lo habíamos hecho arriba. F de 10 nos dio 7.9. Entonces a multiplicar f de 2.5 por f de 10 si nos da un valor menor que 0 porque estamos multiplicando menos 0.3 por 7.9 y más por menos es menos. Si es un valor menor que 0 se está cumpliendo la condición. Entonces una vez, como ya vimos que si se cumple esta condición, procedemos a evaluar en la derivada de la función g. Entonces tenemos que evaluar en g' de 2.5 porque ya habíamos evaluado en g' de 10 y sí funcionó porque g' de 10 nos dio un valor menor que 1. Entonces vamos a evaluar ahora en g' de 2.5. La función g' es menos 10 sobre x al cubo. Valor absoluto de menos 10 sobre x al cubo. Entonces aquí evaluamos, tendríamos menos 10 sobre el x al cubo que sería 2.5 al cubo. Veamos cuánto nos da eso. Tendríamos 10 dividido para 2.5 al cubo nos da 0.64. Entonces este valor es menor o igual que k, que es menor que 1. Entonces también se cumple, sí. Entonces como ya se cumple la condición, todas las condiciones que queríamos, entonces nosotros podemos decir que el intervalo definido para 2.5 y 10 sí es un intervalo que garantiza convergencia para la ecuación. Listo, entonces así es como se usa en este caso el teorema del punto fijo. Ya, ojo que lo siguiente que sigue es el teorema de Newton.
¿sí? El teorema de Newton es un teorema en el que ya vamos a ver cómo se define la ecuación iterativa. Y una vez que tengamos esta ecuación iterativa, vamos a ver cómo la evaluamos y llegamos a una solución. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es el siguiente ejemplo que debemos dar. Ya, ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual nosotros vamos a definir, o bueno, vamos a ver cómo se usa el teorema del punto fijo. Vamos a poner ejemplo. Vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Y aquí dice este ejemplo. Aplica el teorema de iteración de punto fijo para demostrar que la sucesión definida por... A ver, vamos a copiando. Aplique el teorema de iteración de punto fijo, ¿ya? Para demostrar que la sucesión definida por x de n es igual a 1 medio por x de n menos 1 más 1 sobre x de n menos 1 para los n mayores o iguales que 1, converge a raíz de 2 siempre que x sub 0 sea mayor que raíz de 2. Ahora vamos a analizar aquí. Vamos a analizar algo. Yo sé que a muchos les puede confundir lo siguiente, que esta ecuación tiene estos valores de expresiones de n-1 y n-1, pero está así porque es una ecuación iterativa, son iteraciones que se van a estar dando, ¿sí? Porque ustedes también lo pueden ver como una ecuación común y corriente, sería x igual a 1 medio x más 1 sobre x, así sería como una ecuación común y corriente. Pero el n-1 y el n significa que yo lo estoy iterando para un x, o sea un punto, digamos como yo desarrollo aquí una tabla y ponga los n, n1, n2, n3, n4, y el punto 1 escoja por ejemplo el 3, el punto 2 escoja el 7, el punto 3, y así yo voy tanteando, bueno, o escojo el 3 y me da como resultado 7, luego al ingresar el 7 me da como resultado 8, al ingresar el 8 me da como resultado 10, o sea, ya lo vamos a ver en un ejemplo, más adelante cuando hagamos el método de Newton, pero esa es la razón por la que dice n-1, porque es una ecuación iterativa, ¿sí? Ya, entonces en primera parte eso, y lo que nos está preguntando aquí es, tenemos que probar que converge a raíz de 2 siempre que x sub 0 sea mayor que raíz de 2. Aplica el teorema de iteración del punto fijo para demostrar que la sucesión definida por converge a raíz de 2. Si dice converge a raíz de 2, lo que está diciendo es que raíz de 2 es una solución, porque usamos el método del punto fijo o el método de Newton. El método de la bisección es para poder encontrar una raíz de la función o la ecuación. En este caso lo que vamos a probar es que raíz de 2 es una raíz de la ecuación. O sea, ya nos están dando la ecuación y la raíz. Nos están pidiendo que demostremos a través del teorema de punto fijo que esa raíz es la raíz de la ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que probar las condiciones que están definidas para el teorema de punto fijo, las condiciones que ya les di en la teoría. Entonces empecemos a resolver el problema. Solución. Para hacer la solución, asimismo tenemos que definir la función g de x, que es igual a x. Tenemos que definir la función f de x. Tenemos que evaluar f de a por f de b para ver que sean menores que 0, o que nos dé un valor negativo para saber que ese intervalo es el correcto. Quisiera decir también solo una puntualización, que esa cuestión de poder evaluar un intervalo también se conoce como tiene un nombre, el método de Boissano. Ya lo vamos a buscar en internet a ver si es cierto que se llama así. Método de Boissano. Lo voy a poner aquí en medio, método de Boissano. El método Boissano es el método de encontrar el intervalo, o sea, de definir el intervalo, el f de a por el f de b. Ya lo vamos a buscar en internet a ver si es cierto. Eso me lo dijo un ayudante, pero bueno, le voy a creer. Ya, un ayudante de cátedra. Bueno,
Solo por si acaso tengan la curiosidad, busquen en internet método de Boisano y vemos. Y entonces, luego que nosotros vamos a definir f de a por f de b, lo siguiente que tendríamos que hacer es comprobar que encontrar g, ¿no?, y la derivada de g de x tiene que nos darnos un valor menor o igual que k menor que 1 para el punto que queremos evaluar. Entonces empecemos a hacer el desarrollo de estos pasos. Desarrollo. A ver, la función g de x, como aquí si nosotros planteamos esta expresión como x es igual a un medio de x más 1 sobre x, o sea, olvidándonos de las iteraciones, vemos que aquí está x es igual a todo esto. Entonces g de x, como es igual a x, vendría a ser igual a un medio x más 1 sobre x, y esa es nuestra función g de x. Nuestra función f de x, en cambio, es toda esta expresión igualada a un solo miembro. Entonces, nuestra función f, ¿cuál sería? Podría ser de la siguiente manera. Podría ser x menos un medio x menos 1 sobre x. Podría ser esa de ahí. Porque la función f de x es mandar todo esto para un solo miembro. También hay otra forma de verlo. Sí, hay otra forma de verlo, que es la siguiente: decir que f de x es igual a x menos g de x. Esa es otra forma de ver la función f de x, ¿sí? Como que más técnico. Vamos a poner acá f de x igual a x menos g de x, ¿ya? Y así nosotros hemos definido. Si se dan cuenta, aquí está x, y menos f de x menos g de x vendría a ser la negativa de todo esto, y eso es lo que está aquí abajo. Ya una vez que definimos las dos funciones, tenemos que, en este caso, si definimos un intervalo, un intervalo a y b, podemos probar el teorema del Boisano, que está aquí. Pero como en este caso ya nos dan la solución, que es raíz de 2, no necesitamos definir un intervalo. Entonces lo que podemos hacer es evaluar aquí la función f de raíz de 2 g de raíz de 2. Para ver si es un punto fijo, porque acuérdense que si yo evalúo g de p y esto me da, acuérdense la expresión aquí, g de p y eso me da p, esa es la definición de un punto fijo, la vimos acá arriba. Si g de p es igual a p, p es un punto fijo de g, ¿ya? Entonces si yo evalúo aquí, tendría raíz de 2 en la función g, por si acaso, la de aquí arriba, tendría, perdón, estoy diciendo mal. Hagamos de nuevo. G de x es igual a 1 sobre 2x más 1 sobre x. Yo quiero evaluar g de raíz de 2, porque raíz de 2 es el punto que me dicen que es la raíz. Y quiero verificar si es cierto a través del teorema. Entonces 1 sobre 2 por la raíz de 2 más 1 sobre la raíz de 2. He reemplazado raíz de 2 donde están las x. Entonces aquí tengo que efectuar esta suma. Tengo que efectuar raíz de 2 sobre 2 más 1 sobre raíz de 2. ¿Cómo efectúo esta suma? El mínimo común múltiplo aquí es 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 dividido para 2 es raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2. Más 2 raíz de 2 dividido por raíz de 2 sería 2. 2 por 1, 2. Me quedaría esto. Raíz de 2 por raíz de 2 es la raíz de 4, que me vendría a dar 2. O sea, todo esto aquí me da 2. Y 2 más 2 es 4. 4 sobre 2 raíz de 2. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. 2 sobre raíz de 2 me da. Entonces tengo 2 sobre la raíz de 2. A ver, aquí por si acaso no se hayan dado cuenta, esto de aquí no se puede hacer. No podemos tomar 2 raíz de 2 como mínimo común, o sea, eso no se hace, ¿sí? Ya les voy a borrar esta parte por si acaso y ya les voy a explicar cómo se resuelve esa operación. Bajar aquí, ya borremos esta parte de aquí.
Ya, a ver. Era para ver si estaban atentos más. A ver, vamos a copiar la expresión de aquí en la parte de acá abajo para hacerla en este espacio de acá donde hay más espacio. La expresión es g de raíz de 2, g de raíz de 2 es igual a 1/2 de raíz de 2 más 1 sobre la raíz de 2. ¿Cómo se debe resolver esto? Arriba tendríamos la raíz de 2 sobre 2, pero acá lo que tenemos que hacer es multiplicar por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo, porque no podemos tener radicales en el denominador para poder hacer la operación, no podemos. Entonces tendríamos raíz de 2 sobre 2 más, arriba tendríamos la raíz de 2 y abajo tendríamos la raíz de 4. Tendría que ser igual a raíz de 2 sobre 2 más la raíz de 2, la raíz de 4 es 2. Y aquí como ya tenemos el mismo denominador, entonces el mínimo como múltiplo sería el 2. Y arriba nos quedaría raíz de 2 más raíz de 2. 2 dividido para 2, 1 raíz de 2, 2 dividido para 2, 1 raíz de 2. Me quedaría arriba 2 raíz de 2 sobre 2, se simplifica los 2 y me queda raíz de 2. Y con esto queda comprobado que g de raíz de 2 es igual a raíz de 2. Entonces raíz de 2 es un punto fijo de g. Raíz de 2 es un punto fijo de g. Entonces, con eso nosotros demostramos que raíz de 2 es un punto fijo de g. Entonces, hasta ahí todo bien. La siguiente condición que debemos probar es que g' de x en valor absoluto tiene que ser menor o igual que k menor que 1. Entonces vamos a ver, tenemos la función g, si la tenemos. Vamos a copiarla acá abajo, g de x igual a, vamos a ponerla aquí, g de x es igual a 1/2 x más 1 sobre x. Ahora yo necesito la derivada, ¿sí? G de x es igual a 1/2 x más 1 sobre x, ya listo. Entonces vamos a obtener la derivada, g' de x. Si eso vendría a ser igual a 1/2 por la derivada de x, con respecto de x, que vendría a ser 1, más la derivada de 1 sobre x. Vamos haciéndola aquí abajo mejor. O aquí al ladito, a ver. Entonces g' de x es igual a 1, por el 1/2 sería 1/2 mismo, más la derivada de 1 sobre x. ¿Cuánto es la derivada de 1 sobre x? La derivada de 1 sobre x es igual a la derivada de x a la menos 1. Eso vendría a ser igual a menos x a la menos 2, lo cual vendría a ser igual a menos 1 sobre x cuadrado. Entonces nosotros tendríamos que g' de x es igual a 1/2 menos 1 sobre x cuadrado. Luego que nosotros definimos el g', que ya lo tenemos aquí, lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar g' de la raíz de 2. Eso vendría a ser igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado. Dándonos eso cuánto. Si nosotros aquí tenemos la raíz de 2 al cuadrado, obviamente el radical se simplifica con el cuadrado y me queda 1/2, y 1/2 menos 1/2 es 0. Entonces se observa que g' de raíz de 2 me da igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer uso de otra teoría importante que dice lo siguiente. Observación. El punto fijo de g o de la función g es el 0 de f, de la función f. El punto fijo de la función g. Hemos comprobado que raíz de 2 es un punto fijo de g, ¿verdad? Entonces raíz de 2 es un punto fijo de g.
Y aparte de eso, si raíz de 2 la evaluamos en g', se hace 0. El punto fijo de g es el 0 de f. Entonces, con eso nosotros hemos comprobado que raíz de 2, como nos estaba preguntando el problema, que raíz de 2 es una solución o es un punto convergente para la ecuación iterativa que estábamos estudiando. Entonces nosotros podemos decir que para todo x mayor o igual que raíz de 2 se cumple que g' de x es menor o igual que un medio. Y está hecha la demostración. Ya analicemos un poco algo aquí. ¿Qué significa que al yo evaluar raíz de 2 en la derivada de g me da igual a 0? ¿Qué significa? Porque yo la estoy evaluando en la derivada de g. Ya, lo que significa es que se está cumpliendo esta condición. Como es menor que 0, como es igual a 0, yo puedo decir que esto es menor o igual que k y menor que 1. Entonces, como se está cumpliendo las dos condiciones, para decir que es un punto fijo, porque son dos condiciones que se deben cumplir. La condición de que g de p sea igual a p, que ya la estamos comprobando aquí, nos dio esto, y la condición de que g' del punto sea menor o igual que k, menor que 1, lo cual nosotros lo estamos comprobando acá porque nos dio 0 y 0 es menor que 1. Entonces, al cumplirse las dos condiciones, el punto p, que en este caso es raíz de 2, es un punto fijo de la función g. Y si el punto p es un punto fijo de la función g, entonces un 0 de la función f. De la función f es la función original. La función f es la función original como tal. Entonces ahí ahí termina el ejercicio. Ya. Vamos a ver ahora algo más. Para terminar, yo sé que hemos avanzado bastante, pero para terminar vamos a ver el método de Newton con un ejemplo y terminamos. A ver, para continuar. A ver. Lo siguiente que vamos a ver es el método de Newton. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es el método de Newton. A ver, vamos revisando. Método de Newton. A ver, les voy a leer un poco de la teoría del método de Newton que yo tengo en mi cuaderno, pero escuchen. Yo preferiría que investiguen un poco la parte teórica. Yo les voy a hacer una demostración con un ejemplo, pero la parte teórica, el ejemplo no es complicado, me van a entender. Pero la parte teórica es un poco complicada. A mi parecer es un poco complicada. Así que les voy a leer algo de la parte teórica que tengo aquí y les voy a explicar según mi apreciación para qué sirve el método de Newton. A ver, dice: el método de Newton o método de Newton-Raphson es una de las técnicas numéricas para resolver un problema de búsqueda de raíces, o sea, f de x igual 0, más poderosos y conocidos. O sea, una de las técnicas más poderosas y conocidas. Hay muchas formas de introducirlo. Lo más común consiste en considerarlo gráficamente. Otra posibilidad consiste en derivarlo como una técnica que permite lograr una convergencia más rápida que la que ofrecen otros tipos de iteraciones funcionales. Esto lo hacemos en la sección bla bla bla, una tercera forma de introducir el método de Newton. Una tercera forma de introducir el método de Newton que estudiaremos a continuación se basa en el polinomio de Taylor. Supongamos que... no les voy a leer más. La razón porque aquí, esto que es solo teoría, se va a unas cuantas demostraciones y unas cuantas fórmulas que la verdad
yo las estuve leyendo, sí las entiendo, pero yo siento que no es necesario que explique esto, porque el ejemplo es muy claro y concreto, y es lo que van a tener que seguir haciendo cuando vayan aplicando el método de Newton. Y la verdad, el método de Newton solo se utiliza para encontrar raíces o soluciones. O sea, hace lo mismo que el método de la bisección, hace lo mismo. Solo que el método de Newton se lo considera un método más rápido, de cierta forma, más preciso, más poderoso, por así decirlo. Ya van a ver por qué. Pero es lo mismo, se utiliza, es un método para poder encontrar una solución de una función, una raíz de una función o una ecuación. Entonces, para los que deseen, pueden investigar en internet el método de Newton, revisar un poco más a profundidad las demostraciones que parten de la serie de Taylor, para que puedan profundizar un poco más. Pero para mí no es absolutamente necesario, porque ustedes entendiendo el ejemplo van a ver que el proceso es muy sencillo. Y eso es lo que vamos a resolver ahora. Déjenme buscar el ejemplo del método de Newton y ya avanzamos. Ya casi estoy. Aquí está. Ya, este va a ser el último ejercicio y este va a ser el ejemplo del método de Newton. Pero para no dejarlos en cero en la teoría, sirve para encontrar soluciones. Sirve para encontrar soluciones o raíces de una función. Es un método iterativo. Un método abierto, iterativo. Si quieren más teoría, pueden investigarla. Entonces vamos con el ejemplo. Ya este ejemplo, la verdad que sí está bien pesado. Vamos viendo. Dice, la ecuación de estado de Reklich. Este es un ejercicio para los químicos. Está dada por, ¿cuál es la ecuación? P es igual a RT sobre B menos B menos A sobre B por B más B por la raíz de T. P es presión, R, ya vamos a ver más adelante qué es R, que es una constante. T temperatura, B volumen, la B grande es otra constante, la A es otra constante, B es el volumen y T temperatura. Bueno, donde R es la constante universal de los gases. Tiene como valor 0.518 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. T es la temperatura absoluta. En Kelvin. P es la presión absoluta. En kilopascales. B es el volumen. El volumen de 1 kilogramo de gas, metros cúbicos kilogramos. Los parámetros A y B se calculan mediante, vamos a hacerlo acá. Los parámetros A y B se calculan mediante
A es igual a 0.427 R al cuadrado por T elevado a la 2,5 T en temperatura en Celsius sobre P sub C. Y B es igual a 0.0866 R T sub C sobre P sub C, donde P sub C es igual a 4580 kilopascales y T sub C es igual a 191 Kelvin. Dice, como ingeniero químico se le pide determinar la cantidad de combustible metano que se puede almacenar en un tanque de 3 metros cúbicos a una temperatura de menos 50 grados centígrados con una presión de 65 kilopascales. Emplea el método de localización de raíces de su elección para calcular el volumen y luego determine la masa de metano contenida en el tanque. Vamos a copiar todo eso. Como ingeniero químico se le pide determinar la cantidad de combustible metano que se puede almacenar en un tanque de 3 metros cúbicos a una temperatura de menos 50 grados Celsius con una presión de 65 kilopascales. Emplee el método de localización de raíces de su elección. Obviamente vamos a usar el método de Newton para calcular B. Y luego determine la masa de metano contenida en el tanque. Y luego determine la masa de metano contenida en el tanque. A ver, vamos a analizar esto que sí se ve horrible, pero bueno, escuchen. No le den muchas vueltas a esto. La ecuación de estado de Reed, bla bla bla, está dada por esta de aquí, es la ecuación en la que tenemos que trabajar. Todos estos parámetros R, T, P y B tenemos que reemplazarlos en la ecuación para poder tener una ecuación más fácil de digerir. ¿Ya? A esa ecuación obviamente también debemos determinar el valor de A y el valor de B, reemplazando esto y los otros valores, y ese valor de A y B los reemplazamos acá, el valor de A y el valor de B, y nos va a quedar una ecuación en función de B, que es el volumen, y lo único que tenemos que hacer es despejar B, pero obviamente vamos a despejar B por el método de Newton. O sea, vamos a encontrar la raíz o la solución por el método de Newton, y luego que tenemos B resolvemos esta parte. Una vez que tenemos el volumen, usamos una expresión que nos relacione la temperatura y nos relacione la presión con el volumen que encontramos para determinar la cantidad de masa de metano. Nada más, así es como hay que hacerlo. No es tan jodido como parece, ¿sí? Vamos a resolver entonces. Solución.
Entonces lo primero que tenemos que hacer, bueno, sabemos que tenemos que despejar V, el volumen, ¿verdad? ¿Por qué debemos despejar el volumen? Porque hay una expresión que nos va a permitir encontrar lo que nos están pidiendo, que es masa igual a volumen, perdón, volumen específico es igual al volumen sobre masa. De ahí nosotros tenemos que determinar masa y como les decía, hay una expresión que dice que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. La masa ya nos da el problema, que son los 3 metros cúbicos, y el volumen que está aquí arriba es el de la expresión de la ecuación. Entonces nosotros primero tenemos que encontrar ese volumen para poder resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a tomar esta expresión. P es igual a todo esto. Vamos a tomar esta expresión. P es igual a R por T sobre B menos A sobre B por B más B sobre la raíz de T. ¿Ya? Una vez que tenemos esta expresión, vamos a reemplazar el valor de A y el valor de B. ¿Cuánto vale A? Según la expresión que está aquí, A es igual a todo esto, ¿verdad? Vamos ahorita mismo aquí como está, vamos a calcular A. Para calcular A necesitamos la temperatura TC, que ya la tenemos aquí. Necesitamos la presión PC, que también ya la tenemos aquí. Entonces nos faltaría solamente R al cuadrado. Entre los parámetros que nos dieron acá arriba, R es la constante universal, que es igual a 0.518. Entonces reemplacemos aquí los valores para el valor de A. Voy a hacerlo ahorita mismo en mi calculadora. El valor de A es igual a 0.427, que multiplica. A ver, aquí multiplica A. R al cuadrado. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale la constante R? La constante R vale 0.518. 0.518 al cuadrado. Ya, entonces ya reemplazamos esta. Ahora TC elevado a la 2.5. TC vale 191. 191 elevado a la 2.5. Y todo esto sobre PC, que es 4580. Entonces el valor de A nos da 12.6. Ya lo calculé y me dio 12.6. Vamos a hacerlo acá abajo para que no haya mucha confusión. A ver, la ecuación de A es 0.427 R al cuadrado T elevado a la 2.5 T sub C sobre P sub C. Reemplazando los valores sería 0.427 multiplica al valor de R, que es la constante, que es 0.518 elevado al cuadrado, por el valor de T sub C, que era 191 elevado a la 2.5. Todo esto sobre el valor de PC, que era 44. ¿Cuánto era PC? PC es 4580. 4580. Entonces, ingresando esto en un calculadora me dio 12.61. ¿sí? Tienen que ver que todas las unidades estén correctas, ¿no? Supongo que esto se les haría más fácil a los que son químicos. P sub C está en kilopascal, la temperatura está en kelvins y la constante R está en kilojoules. Ahora vamos a determinar el valor de B. Asimismo ponemos la expresión de B, en este caso B es igual a 0.0866 R por T sub C sobre P sub C. Es decir, igual a 0.0866. ¿Cuánto vale R?
R vale 0.518. ¿Cuánto vale T sub C? T sub C vale 191. ¿Cuánto vale P sub C? 4580. Vamos a ingresar todo eso. 0.0866 que multiplica a 0.518 que multiplica a 191 dividido para 4580. Me da 0.0018. ¿Ya? Entonces ya tenemos el valor de A y tenemos el valor de B. Entonces nuestra ecuación cambia de la siguiente manera. P es igual a R. ¿Cuánto vale R? Ya hemos visto que R vale 0.518 por T. ¿Cuánto vale T? La temperatura. La temperatura absoluta está, según esto aquí dice que debe estar en Kelvin, la temperatura absoluta. Y si no me equivoco, acá nos dan un grado de temperatura, la cual nos dan de 50 grados Celsius, menos 50 grados Celsius. Entonces esos menos 50 grados Celsius tenemos que llevarlos a Kelvin para poder introducirlos aquí en temperatura. Sobre V menos V, ¿cuánto nos dio V? 0.0018. Menos A, ¿cuánto nos dio A? 12,61. Sobre V por V más V, ¿cuánto nos dio V? 0.0018. Y por la raíz de la temperatura, raíz de la temperatura. Entonces solo nos falta poner la temperatura. Entonces procedemos a hacer esto. Procedemos a hacer esto y tenemos la ecuación. Ahora otra cosa, P es la presión. La presión sí la tenemos, si no me equivoco. La presión debe estar en kilopascal. Nosotros tenemos una presión de 65 kilopascal aquí en los datos. Entonces aquí en vez de poner P ponemos 65. Entonces ya tenemos la presión, 65 kilopascal. Nos falta solo reemplazar la temperatura y listo. A ver, la temperatura, según los datos del problema, tiene que estar en kelvins. Entonces hay algo aquí que debemos saber. Que la temperatura, para los que no tengan conocimiento, la temperatura en grados Celsius es igual... La temperatura en grados Celsius más 273,15 es igual a la temperatura en Kelvin. Entonces la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15. Yo aquí tengo la temperatura en grados Celsius. La temperatura en grados Celsius me dicen que es menos 50 grados Celsius. Entonces yo tendría que la temperatura en Kelvin es igual a menos 50 más 273,15. Hacemos el cálculo. 273.15 menos 50 me da 223. Ya Kelvin, ya vendría a ser Kelvin. Entonces ese valor de temperatura nosotros tenemos que reemplazarlo aquí. 223,15. 223,15. Y ahí ya tendríamos una expresión, una ecuación que solo depende de B, que es el volumen. A ver, déjenme ver si estamos en lo correcto. A ver, 0.518 por 123.15. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 115.59. Ya. Entonces, aquí ya voy a poner aquí más abajo la expresión como nos está quedando. Sería 65 es igual. Arriba nos quedaría 115
12.59 sobre b menos 0.0018 menos 12.61 sobre b por b más 0.0018 y por la raíz de t. Sería la raíz de la temperatura que nos dio 223, la raíz de 223.15. Esto tiene un valor de 14.9. Vámonos 15. 0.915. Ya, entonces sería 65 es igual a 115.59 sobre b menos 0.0018 menos 12.61 sobre, y tendríamos b por b, b cuadrado, y por 15 tendríamos 15b cuadrado, y aquí tendríamos b por 0.0018 por 15. Multiplicamos primero 0.0018 por 15, nos da 0.0027, sería más 0.0027 y la b. Entonces ahí, aquí, esto que está aquí ya vendría a ser nuestra expresión de la función. O sea, lo único que hemos hecho, ojo, lo único que hemos hecho es esta expresión que está aquí, reemplazar todos los parámetros que nos dieron, la presión, la constante R, la temperatura. Reemplazamos todo, el valor de A y el valor de B, y hemos obtenido ahora una expresión que solo depende de B, donde B es el volumen y es una variable. Si se dan cuenta, es como una ecuación de segundo grado, porque tenemos B y tenemos B cuadrado, y tenemos B por acá. Entonces nosotros podríamos incluso acomodarla para que tenga la forma de una ecuación de segundo grado lineal, y una vez que la tenemos de esa forma, poder aplicar cualquier método para poder despejar B, y ese sería el volumen. Pero como la ecuación se ve que está bien difícil, bien complicada, nos conviene utilizar el método de Newton, ¿sí? Ese es el detalle. El detalle es que como la ecuación está se ve bien jodida, ¿no? Se ve bien terrible. Entonces nos conviene utilizar el método de Newton, un método numérico, para poder dar una solución. Ya, entonces vamos a copiar la expresión acá. Sería 65 es igual a 115,59 dividido para b menos 0.0018 menos 12.6 dividido para b cuadrado por 15 más 0.027b. Ya, lo siguiente que tenemos que hacer es definir la función f de b, ¿verdad? La función f de b. ¿Cómo nosotros definimos la función f de b? Lo que nosotros tenemos que hacer es este 65 mandarlo al otro lado a restar, nada más. O sea, dejar una expresión que solo dependa de b, de la variable que queremos encontrar. Entonces sería 115,59 dividido para b menos 0.0018 menos 12.6 sobre 15 b cuadrado más 0.027b, y a esto le restamos el menos 65, y esta vendría a ser nuestra función que depende de b. Ya, hasta aquí todo lo que hemos hecho, todo ha sido solo pura matemática. Lo que hemos hecho es definir la función solamente. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros, una vez que hemos definido la función, ya es empezar a tirar números para poder determinar cuál va a ser el intervalo con el que vamos a trabajar. Entonces, digamos que yo digo que los intervalos van a estar definidos entre a igual a 1 y b igual a 2, un intervalo de 1 a 2. Lo siguiente que yo debo hacer es evaluar f de a y f de b. Y si yo al multiplicar f de a por f de b, esto me da menor que 0, yo sé que en ese intervalo hay una solución. Entonces yo ingreso el valor de a en la función y vamos a ver cuánto me sale. Voy a ingresarlo en la calculadora. A ver, vamos viendo. Sería 115, bueno, vamos a ingresar el valor, ya 115.59 dividido para b. ¿Cuánto vale b? B vale 1. 1 menos 0.0018. Todo esto menos, arriba otra vez, 12.6 dividido para 15 por b. El valor de b es 1.
al cuadrado sigue siendo 1 y más 0.027 por el valor de b, que es 1. Y esto nos da un valor de 114. Entonces 114 vendría a ser f de a. Pero me falta algo. Me faltó restarle menos 65. Ya me da un valor de... Entonces f de a me da un valor de 49.9. Ahora vamos a evaluar f de b. O sea, f de b sería evaluar f de 2. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma para que no se vayan a confundir mucho. F de a es f de 1 y f de b es f de 2. F de a me dio 49.9. Ahora voy a evaluar f de b, que es f de 2. Entonces cojo la expresión y esa expresión donde estaba... Yo por si acaso estoy usando mi calculadora gráfica y yo directamente ahí ingreso los valores ya en la expresión. Por esa razón podría decir que una calculadora gráfica aquí sí es más útil, porque yo más copio la misma expresión abajo y le reemplazo el 1, le reemplazo por el 2. Entonces le cambio aquí el 2. Y acá también le pongo 2 al cuadrado, vendría a ser 4. Aquí por 2. Y me da menos 7.36. Entonces, al multiplicar estos dos valores, obviamente más por menos me da menos. Entonces esto es menor que 0, las cantidades negativas son menores que 0 y se cumple la condición. Entonces hasta ahí todo bien. El intervalo que he escogido, que es el intervalo 1,2, sí, hasta ahorita ha cumplido la condición, ¿verdad? El intervalo 1,2. Ahora lo siguiente que vamos a hacer para el método de Newton. Ya, aquí les voy a dar algo de teoría que no les di. Las voy a dar ahorita mismo en el ejercicio. El método de Newton tiene una expresión iterativa que se define de la siguiente forma. X de y más 1 es igual a x de y menos f de x de y sobre f' de x de y. Esta expresión iterativa es la expresión que se conoce como la expresión del método de Newton. O sea, aquí empieza el método de Newton, porque lo que hemos hecho hasta ahorita, por ejemplo, en el caso de aquí, solo hemos aplicado el teorema de Bolzano. No hemos hecho nada de Newton todavía. O sea, lo que nos comprobaba es que el intervalo nos servía o no nos servía. Entonces, recién ahorita vamos a utilizar el método de Newton para poder resolver. El método de Newton necesitamos llegar a esta expresión. Este x de y es un punto cualquiera que nosotros vamos a definir del intervalo que acabamos de encontrar. Y este f' es la derivada de la función f. Aquí está nuestra función f. Entonces lo primero que debemos hacer nosotros es derivar la función f, y luego armamos esta expresión y empezamos a hacer las iteraciones. Entonces vamos primero derivando la función f. La función f de b la voy a copiar de nuevo, era 115.59 dividido para b menos 0.0018 menos 12.6 dividido para b cuadrado por 15 más 0.027b menos 65. Ahora voy a obtener f', que es la derivada de la función. ¿Esto cómo sería? 115,59 sería la derivada de 1 sobre b menos 0.0018. Eso vendría a ser menos, acá, 12.6 por la derivada de 1 sobre b cuadrado por 15 más 0.027b. Y la derivada de 65 menos la derivada de 65, que como es una constante es 0. Entonces yo tengo que encontrar la derivada de 1 sobre b menos 0.0018.
y yo me acuerdo de la derivada de la división. ¿Cómo era la derivada de la división? La derivada de la de arriba por la de abajo menos la derivada de la de abajo por la de arriba dividido por la función de abajo al cuadrado. Esa es la derivada de la división. Eso ya deberían saberlo. Entonces la derivada de la de arriba, la derivada de 1 por la de abajo, que sería b menos 0.0018, menos la derivada de la de abajo, que sería la derivada de b menos 0.0018, por la función de arriba, que es 1. Todo esto dividido por la función de abajo al cuadrado. La derivada de 1 es una constante, 0, entonces se hace 0. Entonces tendríamos aquí menos, aquí 1 por todo esto sigue siendo lo mismo, y la derivada de b vendría a ser 1, y la derivada de la constante, que vendría a ser esta de acá, se hace 0. Aquí tendríamos menos 1 sobre todo lo que está abajo, que sería b menos 0.0018 al cuadrado. Y esa vendría a ser esa expresión de la derivada. Ahora la siguiente, la derivada de 1 sobre b al cuadrado por 15 más 0.027b, que es la que tenemos aquí. Asimismo, la derivada de la de arriba, la derivada de 1 por la de abajo. Menos la derivada de la de abajo por la de arriba, que es 1, sigue siendo lo mismo. Todo eso dividido para la función de abajo elevado al cuadrado. La derivada de 1, 0, entonces esto es 0. Aquí sí vamos a tener que segmentarlo un poquito. Aquí sería menos la derivada de 15 menos 15 por la derivada de b al cuadrado, y más la derivada de esta expresión, la derivada de b se hace 1, entonces me quedaría más 0.027 sobre b al cuadrado por 15 más 0.027b al cuadrado, todo esto al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Menos 15, la derivada de b al cuadrado sería 2 veces b, más 0.027 sobre b al cuadrado por 15 más 0.027b, todo esto elevado al cuadrado. Vendría a ser igual a menos 2 por 15, 30, 30b más 0.027, todo esto sobre 15b al cuadrado más 0.027b, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es ya reemplazar esto en las expresiones derivadas aquí, o sea, reemplazar esto y reemplazar esto. Y ya tendríamos el f'. El f' de b vendría a ser igual. Entonces, obviamente, por si acaso, esta expresión de aquí, el menos 1, tiene que multiplicar por el 15. Me quedaría 115,59 con lo de acá. Y esta expresión de 30 y 0,027 es multiplicar con el 12.6. Entonces, si multiplico, por ejemplo, 12.6 por 30, me da 378. Y el otro 12.6 por 0,027. Me da 0.3402. Ya sé qué valores me dan. Entonces me quedaría como expresión final lo siguiente: menos 115,59 sobre b menos 0.0018 elevado al cuadrado, más 378 b más 0.3402, todo esto sobre 15b cuadrado más 0.027b y todo eso elevado al cuadrado. Aquí este menos se anula con el menos acá, por eso se hace positiva la expresión. Entonces aquí ya tenemos f' de b.
Una vez que tenemos f' de b, ya nosotros podemos armar la expresión de acá, la que teníamos al comienzo. X de y más 1, o sea, la expresión del Newton, el método de Newton, menos f de xy sobre f' de xy. Entonces nosotros, ¿cómo vendría a ser esto de aquí? ¿Cómo armamos esta expresión? Sería x, bueno, la verdad es que nos quedaría algo bien engorroso, pero quedaría algo así. F de xy sería la función f, que era la siguiente. Es la función f. La función f' de xy es la que encontramos hace un momento, o sea, la de arriba. Ya. Entonces, toda esta expresión grandísima que está aquí es la expresión iterativa. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, pongan mucha atención. Nosotros habíamos definido un intervalo, que fue el intervalo 1,2. De este intervalo vamos a tomar un punto, tomamos un punto. Para no hacer más largo el ejercicio, voy a tomar un punto que yo ya sé que va a funcionar, en este caso es el punto 1.7, que pertenece a este intervalo. El punto 1.7 está dentro del intervalo 1,2, ¿verdad? Entonces ese punto 1.7 yo lo reemplazo aquí en xy. Y aparte de reemplazarlo aquí en xy, para que no se vayan a confundir, voy a poner con rojo, ¿no? Estos valores de b ya no van a ser b, sino xy. xy, 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 xy y xy. ¿Sí? Entonces aquí está mi expresión iterativa. Yo reemplazo xy en toda esta expresión y me va a dar un valor. Entonces yo lo que hago es como una especie de tablita. Reemplazo primero el 1.7 aquí y en toda esta expresión de acá y me va a dar un valor, una respuesta. Ese va a ser el xy más 1. Ese ahí lo copio por ahí en una tablita. Y luego ese xy más 1 viene a ser mi nuevo xy. Lo reemplazo aquí y acá. Y me va a dar otro xy más 1. Y así sucesivamente. Si el resultado del xy más 1 que me vaya a estar dando una y otra vez se repite, significa que está convergiendo a ese valor y esa es la solución. Y si no se repite, entonces el valor que tomé del intervalo no es el correcto y tengo que tomar otro valor de este intervalo. Así es como funciona. Vamos a hacer, obviamente, yo lo voy a ingresar todo en mi calculadora más para no perder mucho tiempo. Bueno, yo voy a ingresar toda esa expresión en mi calculadora y ahí voy a ingresar los valores y les voy a decir cuánto me está dando para que ustedes puedan, solo para modo de prueba, ¿no? Porque la verdad, si lo hiciera paso a paso me demoraría demasiado y ahí ya no hay mucho tiempo. A ver, la expresión sería, el xy en este caso sería 1.7, 1.7 menos lo siguiente, la expresión de arriba, 115.59 dividido para el 1.7 que es xy menos 0.0018 menos 12.6 dividido para el xy que es el 1.7 al cuadrado
más 0.027 por el xy, que es el 1.7, y todo eso menos 65. La expresión de abajo, menos 115.59 dividido para el xy, que es 1.7, menos 0.0018, todo eso elevado al cuadrado, más 378 por 1.7, que es el xy, más 0.3402 dividido para 15 que multiplica al 1.7 al cuadrado, que es el xy, más 0.027 que multiplica al 1.7, que es el xy, y todo eso elevado al cuadrado. Miren, espero que se alcance a ver bien. Ahí tengo todita la expresión, 1.7 menos bla bla bla, está toda la expresión de ahí. Entonces cuando yo le dé enter, obviamente reemplacé el xy por el 1.7, me va a dar lo que corresponde al valor de xy más 1. Bueno, voy a hacerlo por partes porque la calculadora no me permitió, me salió que salió un error. A ver, por partes vamos haciéndolo de esta forma. Ya ingresé el 1.7 y como resultado de toda esta expresión de aquí arriba, de toda la expresión que está aquí arriba, me dio lo siguiente, me dio 2.7758. Y ahora voy a ingresar toda la expresión de abajo. La expresión de abajo sería, déjenme ingresarla, menos 115.59 dividido para el 1.7 menos 0.0018 todo eso elevado al cuadrado más 378 por 1.7 más 0.3402 dividido para 15 por 1.7 elevado al cuadrado más 0.027 por 1.7 y todo eso elevado al cuadrado. Toda la expresión de abajo me dio menos 39,73. Entonces vendría a ser, como el resultado del cálculo, el xy más 1 vendría a ser igual a 1.7 menos, arriba me quedó 2.77 y arriba menos 39.73. Vamos a ver cuánto me da eso. Todo eso me dio 1.76. Si se dan cuenta, el 1.7 se aproximó al 1.76, están cercanos. Entonces este 1.76 es mi nuevo valor de xy más 1. Entonces yo voy a ingresar este 1.76 como mi nuevo valor de xy para obtener mi siguiente valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, entonces es como que yo elabore aquí una tabla, por ejemplo, una tabla, y yo ponga, por ejemplo, para n igual a 1, o sea, mi primer valor, mi primera iteración, me dio 1.76. Ahora vamos a iterar con el nuevo valor
para el nuevo valor que es para mi segunda iteración. Vamos a decirlo así, mi segunda iteración con el valor de 1.76. Ahora voy a reemplazar en las expresiones el 1.76. Ahora mi nuevo valor lo voy a reemplazar en las expresiones. Ya reemplacé en la expresión de arriba y me da 0.47. Ya, el siguiente valor me da 0.47 al reemplazar el nuevo valor aquí arriba. Ahora vamos con la expresión de abajo. Me da menos 37,08. Y entonces mi nueva expresión de xy más 1 vendría a ser igual el 1.76, que es el nuevo, menos, aquí ya no me alcanza, menos 0.47 dividido para menos 37,08. Y eso vamos a ver cuánto me da. Entonces 1.76 dividido para 1.76 menos 0.47 y 37,08. El resultado que me dio en la calculadora es 1.77. Entonces, para mi segunda iteración, 1.77. Ahora, para mi tercera iteración, ahora el 1.77 es mi nuevo valor de x más 1 que voy a reemplazar en las expresiones para ver a cuánto me da. Ya no me alcanza, voy a copiar la expresión acá abajo y continuar. A ver, copiemos la expresión. La expresión es xy más 1 es igual a xy menos f de xy sobre f' de xy. Y ahora vamos a probar con xy igual a 1.77. Entonces vamos a reemplazar todo eso en las expresiones que ya hemos visto. Eso sí lo voy a hacer acá porque para no copiar toda la expresión. A ver, la primera, para la expresión de arriba, vamos a reemplazar los valores por 1.77. 1.77 1.77 1.77. Ya me da 0.103. Sí, el siguiente valor acá, 0.103. Ahora la expresión de abajo. Me da menos 36. Menos 36,6. Entonces mi nueva expresión sería xy más 1 es igual al xy, que es 1.77, menos
0,103 y menos 36.6. Ya eso lo ingreso en la calculadora y vemos cuánto me da. Me da 1.77.2. Entonces el punto es que ahora yo tomo mi nuevo valor de xy, o sea, mi nuevo valor de xy sería igual a 1.772 y vuelvo a reemplazar en la expresión, y como resultado ustedes van a ver que me va a volver a converger a 1.772. O sea, voy a seguir, repite y repite y repite y repite el mismo procedimiento, y ustedes van a ver que me va a dar otra vez 1.772. Hagámoslo una última vez para que ustedes puedan ver que efectivamente es cierto, ¿no? 1.772 acá. Entonces voy a repetir a obtener los valores otra vez, pero esta vez con 1.772. Y arriba me da 0.030. Abajo me da menos 36,58. Entonces vuelvo a hacer el proceso. 1.772 es el nuevo valor, xy más 1 es igual a 1.772 menos, ¿cuánto me dio arriba? Arriba me dio 0,030 y abajo me dio menos 36.58. Ya, ¿cuánto me da el resultado del nuevo valor de xy más 1? Sería lo siguiente. Otra vez 1.772. Entonces, cuando ustedes ya se dan cuenta que si yo vuelvo a repetir el proceso, porque mi nuevo valor de xy me dio otra vez 1.772, si yo lo reemplazo otra vez me va a dar lo mismo, y así sucesivamente. Yo repito y repito y repito, me va a dar 1.772. entonces mi solución converge a 1.772. entonces esta es la solución de esta ecuación. ¿Y esta ecuación de qué era? Del valor de xy más 1, que era b. ¿Y qué era b? Bueno, ¿qué era b? B era el volumen. ¿Ya? Entonces ya tenemos el volumen. Entonces una vez que tenemos el volumen, sabemos que el volumen es igual a 1.772, que es a lo que converge en la ecuación. Ya podemos hacer el reemplazo de la ecuación que vimos al comienzo, que pusimos al comienzo, que decía que el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, y ahí despejamos la masa, y la masa es igual al volumen sobre el volumen específico. El volumen es igual a 3 por datos del problema que nos dieron aquí, donde nos decían que era para un volumen de un tanque de 3 metros cúbicos. Ese es el volumen, por eso es igual a 3. Y el volumen específico es el que nosotros hemos calculado a partir de la expresión 1.772, y con eso nos va a dar una masa de 1.69 kilogramos, y esa es la solución del problema. Entonces, consejo: no se enfrasquen en la parte final del problema,
porque eso es más para los químicos, ¿no? Lo que yo quería que ustedes vieran era cómo se desarrollaba el proceso del método de Newton, que literalmente se enfoca en esta expresión, el método de Newton, en esta expresión que está aquí, para mediante un proceso iterativo, como lo hemos hecho hasta ahora, la utilizamos para ver a qué solución converge la ecuación. En este caso convergió a 1.77, y cuál es la ecuación que nosotros queríamos resolver, esta de aquí. Entonces, el método de Newton es, tomamos que a partir de una ecuación, en este caso es la ecuación f de b, que depende de una sola variable, nosotros aplicamos la expresión del método de Newton para, a través de un proceso iterativo, le digo iterativo porque estamos repitiendo una y otra vez, recursivo, ver hacia dónde converge la solución. En este caso la solución converge a 1.77, y con esa solución ya encontramos lo que nos pedía el problema. Esto aquí no le pongan mucha atención porque esto es algo químico, o sea, es algo que los químicos saben. Lo que a ustedes les interesa es esto, el proceso del método de Newton, de dónde parte y cómo se usa. Ya eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Espero se haya entendido, y como siempre les digo, por favor suscríbanse, y si si el video se entendió, si les sirvió la información que aquí ha sido compartida y está en sus posibilidades, pueden hacer una contribución en el enlace que les dejo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente clase. Eso vendría a ser todo por hoy. Hasta luego.